El día de hoy, muchachos, vamos a empezar con lo que tiene que ver con el capítulo 3, es el capítulo respecto a las baterías de los vehículos. Si hacemos un breve recuento, hasta ahora hemos visto los principales conceptos, ¿no es cierto?, relacionados con la electricidad, desde sus esquemas más básicos, como son los conceptos, las terminologías de la electricidad, cuándo se genera, ¿no es cierto?, de qué depende, qué es una diferencia de potencial, eh, cómo se genera este recorrido de electrones desde un polo positivo, ¿no es cierto?, hasta un polo negativo. Y bueno, de eso se derivan conceptos como voltaje, intensidad, resistencia, que luego ya las hemos aplicado a los circuitos de iluminación y circuitos primarios del vehículo, ¿no es cierto? Y en ese aspecto de los circuitos primarios y de iluminación hemos determinado cierta simbología de la electricidad, hemos visto las conexiones en diagramas que tienen estos circuitos, cómo funcionan, y hemos observado algunos videos de instalaciones básicas, ¿cierto? Y algo relativo también al mantenimiento de estos circuitos, sobre todo hemos enfocado el tema de la calibración. Oportunamente veremos si es que podemos recrear pruebas del circuito de iluminación con una práctica de multímetros para ver valores característicos, la manipulación de los faros, los valores que se deberían obtener de funcionamiento en cuanto tiene que ver con voltaje, con intensidad, ¿no es cierto? Y en base a eso y sacando ciertos valores de esos circuitos, podríamos calcular la potencia y otros elementos más. ¿Está bien? Pero bueno, eh, el sílabo de esta materia estipula que ahora debemos seguir con la temática de las baterías o los acumuladores. Entonces vamos en este momento a revisar una presentación referente a este tema. Déjenme nada más, abro esto en su parte específica y damos inicio. Muy bien, entonces les comparto la pantalla. Entonces, este capítulo 3 denominado electroquímica enfoca a la batería. La batería es un dispositivo que al poseer energía almacenada puede realizar un trabajo, ¿no es cierto?, dentro del automóvil. Tiene también la capacidad de conservar esta electricidad, de descargarse y de volverse a cargar, y hace una función interesante que es convertir la energía eléctrica en energía química y viceversa, ¿no es cierto? Aquí tenemos un diagrama, ¿no es cierto?, de tipo más elemental, en donde nos indica que la batería se encarga de accionar el motor de arranque, de accionar equipos de audio y video, acciona lo que son los elementos de alimentación de gasolina, que en este caso viene a ser la pila de gasolina. Esto lógicamente es un vehículo ya más moderno, ¿no es cierto? Se encarga de operar, es la fuente de poder, o digámoslo así, de todo lo que son las computadoras del vehículo, ya sean estos, la SM para el motor, la computadora del ABS, la computadora del EBD, ¿no es cierto? Todas estas computadoras del airbag, en fin, todas las computadoras que nos podamos imaginar, su fuente de poder a la larga sigue siendo la batería, ¿no es cierto? Y en medio de todo este diagrama le han puesto aquí, en la mitad, me imagino, para darle la relevancia que amerita al alternador, ¿no es cierto? ¿Por qué el alternador? Porque el alternador en un funcionamiento conjunto con el giro del motor recarga la batería, ¿no es cierto? Mientras nosotros hacemos uso de todos estos consumidores, el mismo movimiento del motor genera que el alternador cargue esta batería. ¿Está bien? Entonces, eso como primera instancia. Ahora bien, vamos a revisar un poquito más el aspecto de conceptos que deberíamos saber respecto a las baterías. Entonces, las baterías son, como decíamos, dispositivos que almacenan energía
eléctrica en forma química y la liberan después como corriente continua. Nosotros sabemos que el accionamiento de los distintos elementos que contiene el vehículo eh, funcionan con voltajes o con corrientes continuas, ¿no es cierto? Por eso es que cuando nosotros queremos obtener las medidas del circuito, de algún funcionamiento del circuito, usamos el multímetro y no necesariamente un osciloscopio, ¿no es cierto? Porque no tenemos en realidad corrientes que sean eh, alternativas, ¿no es cierto? Sino simplemente corrientes monofásicas. Todos los tipos de baterías contienen un electrodo positivo y uno negativo sumergidos en un electrolito y el conjunto en general está ensamblado dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Entonces, si vamos analizando eso después, ya veremos esa constitución interna. Un poco haciendo una línea de tiempo, en el año 1800 Alessandro Volta diseña la primera batería, por así decirlo, ¿no es cierto? Él se encarga de, haciendo uso de un electrolito para conducir los electrones, generar una diferencia de potencial en un dispositivo, ¿no es cierto? Y podemos ver que ha ido sufriendo varias mutaciones y avances. Gaston Planté ya desarrolla una primera batería, ¿no es cierto? Eh, que es muy parecida a las usadas actualmente. Después el alemán Waldemar Junger ya realiza una primera pila individual y ya estas vamos a ver que se encajonan dentro de un gran grupo. Y posteriormente ya viene el uso de pilas alcalinas, ¿no es cierto? Con el diseño de Liu Oroy y posteriormente por Akira Yoshida, ¿no es cierto? Bueno, esto más como cultura general y datos históricos de la evolución de este elemento. La clasificación primordial que hacen las baterías es componerse de baterías primarias y secundarias. Las primarias, muchachos, son aquellas baterías que tienen una vida útil determinada, ¿no es cierto? Es decir, van a venir diseñadas para funcionar un cierto número de horas, ¿no es cierto? Dependiendo del consumidor que vayan a accionar. Entonces, basados en eso, se hará uso de una o de varias de estas pilitas, ¿no es cierto? Eh, Hay un gran número de diseños hechos a base de la pila alcalina, ¿no es cierto? Y también hay otro gran grupo que utilizan litio, baterías de litio. Estas baterías de litio, ¿no es cierto? Que son las que utilizan nuestros celulares, aquí figuran como baterías no recargables, pero en realidad hoy por hoy sí son baterías que se pueden recargar, ¿correcto? Eh, pero siempre y cuando generen esta unión, por así decirlo, estas baterías de ion litio. Estas son las que nos van a permitir ser recargadas, muy utilizadas, por ejemplo, en los celulares y en los vehículos híbridos, ¿no es cierto? Ahí tenemos las baterías tipo NMH, que son baterías cuyo cuyo electrolito es un elemento seco, ¿no es cierto? Es un material, y las cargadas con ácido, ¿no es cierto? Que son el común denominador de las baterías utilizadas en el vehículo. ¿Qué componentes tienen las baterías? Bueno, tenemos el ánodo, que es un electrodo en el que se produce una reacción de oxidación, ¿correcto? ¿Qué quiere decir oxidación? Quiere decir que la reacción se produce a base de oxigenación, ¿no es cierto? De óxido, ¿no es cierto? Entonces ahí va a intervenir mucho el oxígeno, mediante la cual un material al perder electrones incrementa su estado de oxidación. La polaridad del ánodo, positiva o negativa, depende del tipo de dispositivo y a veces del modo en cómo opera. Entonces, ojo con esto. El ánodo puede ser el polo positivo o negativo en una batería. Depende si está en una fase de carga o si está en una fase de trabajo, ¿no es cierto? Si está generando el trabajo de un circuito eléctrico.
Se establece según la dirección de la corriente, lógicamente, y atendiendo a la definición universal de este fenómeno. Entonces, en consecuencia, el tipo de conversión, cuando una pila genera de energía química a energía eléctrica, el electrodo positivo se denomina cátodo, ¿no es cierto? Porque este va a perder electrones. Y el electrodo negativo se llamará ánodo, porque este va a ganar electrones. Y aquí se produce la oxidación. Esto en una pila galvánica, ¿no es cierto? En una celda electrolítica, ¿no es cierto? La energía eléctrica se transforma en energía química. Entonces, el ánodo va a ser el electrodo positivo, ¿no es cierto? Es decir, este va a perder electrones y va a generar oxidación, y el cátodo, que es el electrodo negativo, va a ganar electrones. Y aquí se generará la reducción. Entonces, ¿ustedes cuándo creen que la batería del vehículo funcione como una celda electrolítica? Les hago esa pregunta. José Ochoa, José Andrés, ¿se anima usted a dar una respuesta a eso? Ingeniero. No, no se le cruza por la mente ninguna idea. Por ahí, No, Henry Guzmán. No, ingeniero, no. Simplemente basémonos en estos términos. No le llamemos batería por un instante, llamémosle pila. Si yo cojo en el vehículo, ¿no es cierto?, con el carro apagado o solamente activado los accesorios y prendo el radio, mi batería va a funcionar como una pila, ¿verdad? Es la que se encarga de energizar el radio. Por lo tanto, entra en esta dinámica, ¿no es cierto? Mi electrodo positivo es positivo porque en realidad se está desprendiendo de electrodos, de electrones, ¿no es cierto? Está generando un flujo de electrones que pasa por el circuito del radio y se derivan al electrodo negativo, ¿no es cierto? Es decir, como cualquier otra pila, ¿no es cierto? Pero cuando yo opero el vehículo, ¿no es cierto? Enciendo el vehículo, por más accesorios que tenga conectados, hay un circuito que es el que está conectado con el alternador, donde ese circuito me genera una corriente eléctrica que ingresa por el ánodo, que en este caso va a ser el electrodo positivo ahora, ¿correcto? Es decir, el electrodo positivo de la batería se invierte y comienza a recibir los electrones y hacerlos fluir al revés, si es que quiere. Eso carga la batería, ¿no es cierto? Pero necesito de ciertos elementos. Para generar eso, necesito de la conformación de una celda electrolítica, ¿correcto? Para que esa energía eléctrica que se genera en el giro del alternador me transforme en energía química que se almacena dentro de la batería. No sé si se entendió eso, muchachos. ¿Sí está claro? sí. Listo. Entonces, vamos a corroborar un poquito más esta información. Bueno, vale destacar que las baterías usadas en el vehículo en su gran mayoría son hechas a base de plomo ácido, ¿no es cierto? Y están lógicamente dentro del grupo de las baterías secundarias por el hecho de que se pueden recargar, ¿correcto? Las baterías primarias, una vez que ya se utilizan y se descargan, ya hay que desecharlas, ¿no es cierto? Bueno, el electrodo positivo está compuesto de dióxido de plomo, ¿correcto? Dióxido de plomo. Y el negativo de plomo poroso. O sea que los electrodos de la batería no son el mismo material. Cuando una carga eléctrica, pensemos el circuito de iluminación, la radio, el sistema de calefacción o de aire acondicionado, ¿no es cierto? Se conecta a través de la batería, circula una corriente a través del electrolito de la batería, ¿no es cierto? Se genera un diferencial de potencial.
y a través de la carga externa. Esto provoca que la batería, lógicamente, se descargue, lo que hace que la composición química de ambos electrodos se transforme en sulfato de plomo. O sea, del uso normal y de ese proceso de oxidación se termina obteniendo sulfato de plomo. Pero en cambio, cuando la batería se está recargando, hay que pasar una corriente a través de esta, desde la fuente externa, que hoy por hoy es el alternador, ¿no es cierto? En los vehículos híbridos es una unidad de carga, ¿no es cierto? O sea, ya es un elemento electrónico. Y en los vehículos antiguos, muy viejitos, era una dínamo, ¿no es cierto? Bueno, hoy por hoy nos vamos a centrar en el alternador. De esta manera, ese sulfato de plomo generado del uso de la batería por el proceso de oxidación, se genera una regresión, por así decirlo, y se vuelve a transformar en los materiales originales, dióxido de plomo y plomo poroso. Esto porque existe una inversión del ánodo y del cátodo, ¿correcto? A medida que la batería se carga, la electricidad comienza a descomponerse. ¿Cómo es eso? Por el mismo tema de hacer esta conversión de oxidación y regresar, se entra en un proceso de hidrolización. Es decir, el agua del electrolito, en sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno, que se liberan en forma de gas. Por este motivo, las baterías se puede ver cuando están funcionando que generan una especie de gas, ¿no es cierto? Porque estos materiales son volátiles. Ese más o menos es el principio de funcionamiento de las baterías, muchachos. Este funcionamiento se ve y es el principio también para el funcionamiento de los diodos, ¿no es cierto? Entonces, en un dispositivo que consume energía, el ánodo es positivo, ¿no es cierto? Y el sentido de la corriente es este, ¿correcto? Y proporciona, y cuando se le proporciona energía, ¿no es cierto? El ánodo es en cambio negativo. Acá tenemos un esquema de la batería donde vemos que se señala al cátodo con positivo, al ánodo con negativo y al electrolito que esté entre los dos. Pero bueno, ya sabemos que en temas de carga y descarga se hace una inversión de los conectores, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eh, aquí tenemos unos dos diagramas, este y este, en donde nos indican el principio de funcionamiento de la batería asociado a un diodo. El cátodo. El cátodo es un electrodo con carga negativa que sufre una reacción de reducción, mediante la cual un material reduce su estado de oxidación al recibir electrones, ¿correcto? Entonces, normalmente el cátodo es el electrodo negativo o el polo negativo de la batería, pero nuevamente, como pila galvánica, esta es la misma tablita que vimos anteriormente, ¿correcto? El electrodo positivo será el cátodo siempre y cuando el uso de la batería sea como pila y será el electrodo negativo cuando se genere carga. Esto hay que tener muy claro, muchachos, porque esto es esencial en cuanto se hace una revisión de los distintos circuitos eléctricos. Ahí tenemos que considerar esos cambios de polaridad, es que estamos analizando el circuito del alternador, o si estamos revisando el circuito de cualquier elemento consumidor del vehículo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo está constituida? Bueno, la batería entrega su energía casi en su totalidad en un determinado número de ciclos. Entonces, la batería almacena energía electroquímica y esta es una constitución general, ¿no es cierto? Ánodo, cátodo, electrolito y un separador. ¿Correcto? Ya vamos a ver qué función tiene cada uno de estos. Entonces, internamente las baterías van a contener rejillas. Como los electrodos positivos y negativos están compuestos de materiales frágiles y les necesitan el apoyo mecánico que proporciona una rejilla fabricada con una aleación de plomo. El plomo por sí solo resultaría demasiado blando, además de servir de respaldo a los electrodos, es decir, el material activo de las baterías. La rejilla también conduce la electricidad desde los electrodos hasta la carga externa.
Los electrodos, en principio los electrodos están formados por una mezcla de óxido de plomo y sulfato de plomo, esto ya lo dijimos, que se transforman en dióxido de plomo en la placa positiva y plomo poroso en la negativa, ¿no es cierto? El electrolito. El electrolito normalmente es ácido sulfúrico diluido, ¿no es cierto? Al estar diluido quiere decir que está diluido en agua, agua oxigenada, lógicamente, ¿no es cierto? Actúa como conductor para transportar los iones. Ojo, algunos líquidos son muy buenos conductores eléctricos y este resulta ser el ideal para el uso en la automoción y en este tipo de baterías. Este conducirá los iones electrónicos, perdón, los iones eléctricos entre la placa positiva y la placa negativa cuando la batería se cargue o se descargue en una u otra dirección. Pero el ácido también participa en la descarga porque los iones de sulfato reaccionan químicamente en los electrodos para producir sulfato de plomo. Y esto es lo que hace que este electrolito pierda sus propiedades con el uso de la batería. El separador, por otro lado, es un aislante que se coloca entre la placa positiva y la negativa para los cortocircuitos. Ustedes más que nadie saben que no pueden estar contactados, ¿no es cierto? Normalmente es microporoso con orificios muy pequeños para permitir que los iones fluyan a través del separador, ¿no es cierto? De una placa a la otra. Este soporta muy elevadas temperaturas y las condiciones extremas de oxidación que generan los ácidos de la batería. La mayoría de separadores en una batería son hechos de polietileno microporoso. ¿Qué es el polietileno, muchachos? A ver, corriendo, abran una ventana de Google y pongan qué es el polietileno. Veamos quién es el más rápido en hacer navegación en línea y consulta de datos. ¿Quién gana? A ver. Es un polímero más simple. Polímero más simple, nos dice Jonathan. Perfecto, Jonathan. Ahora, ¿qué es un polímero? Es un Un plástico. Perfecto. plástico, ¿no? Plástico, ¿no es cierto? A la larga es plástico. Ustedes saben que el plástico tiene muy distintas connotaciones y en base a eso recibe algunos nombres. Chévere, continuemos entonces. Entonces nos dice que este separador es básicamente un plástico. ¿Está bien? Nos dice que es un polietileno, es un elemento de polietileno microporoso. O sea que tiene agujeros muy pequeñitos que permiten en realidad que fluya por ahí los iones de electricidad en el momento que se generan los cambios de potencial, es decir, una corriente de electrones. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con la cubierta de la batería, el recipiente y la tapa, estas también están hechos de, bueno, de otro tipo de plástico, polipropileno, que es un plástico ligero, pero muy resistente. A diferencia de otros plásticos, no se quiebra con el frío y por eso puede resistir golpes durante su manipulación, pero aparte es muy resistente a cambios bruscos de temperatura, resiste al ácido y a los líquidos que se encuentran habitualmente en un vehículo, ¿cierto? Gasolina, diésel, líquidos de frenos, anticongelantes, entre otros, ¿correcto? Bueno, ¿cómo? Si nosotros hablamos de que las baterías, ¿no es cierto?, tienen como que un ciclo de vida que depende de esta oxidación y que también depende del buen estado de los separadores, del electrolito, etcétera. ¿Cómo será que se diseñan las baterías que no necesitan mantenimiento? Porque ya que nuestra materia implica la parte práctica, aquí creo conveniente un poco adelantarnos y pensar en estos aspectos. Bueno, el mantenimiento de las baterías, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, depende de mantener bien los bornes, ¿no es cierto?, los polos positivos y negativos, ánodo o cátodo, según sea el caso. Conviene tenerle en muy buen estado al electrolito, ¿no es cierto? Por eso es que muchas veces conviene
rellenar la batería agua oxigenada, ¿no es cierto? Para que ésta reaccione nuevamente con las celdas y se genere nuevamente este ácido que nos permite un flujo más normal de los electrones. Entonces, piénsenme en base a esta premisa, muchachos, ¿qué hará que estas baterías no necesiten mantenimiento? ¿Correcto? Ya en su momento haremos la consulta más puntual. Aquí tenemos otro diagrama de la constitución de la batería. Entonces, ánodo normalmente será el electrodo negativo y el ánodo es el electrodo que pierde los electrones. ¿Quién se acuerda de qué elemento o de qué elementos está hecho el ánodo? Que lo acabábamos de mencionar. ¿Alguien se acuerda? Bueno, les repito, pero no se olviden. El ánodo normalmente está hecho con plomo poroso, ¿correcto? Y el cátodo, ¿no es cierto?, estaba hecho con el dióxido de plomo. Acuérdense siempre de eso, muchachos. Entonces, el ánodo, plomo poroso, y el cátodo, dióxido de plomo. Bueno, el electrolito es el que hace de conductor iónico, ¿no es cierto? Y puede ser líquido o sólido. Ojo, no todas las baterías tienen en su interior líquido. Algunos tienen algún elemento sólido. Separador es el que proporciona un aislamiento, correcto, entre el ánodo y el cátodo, mientras permite el transporte iónico de los electrodos. Y el cátodo, el electrodo positivo, ¿no es cierto? También conocido como el electrodo oxidante. Muy bien. Acá tenemos un diagrama de cómo funciona a la larga la batería cuando funciona generando un flujo de electrones por un circuito eléctrico. Entonces, el cátodo, ¿no es cierto?, comienza a ganar electrones una vez que se enciende un consumidor. Aquí lo han representado como una luz, ¿no es cierto? Y cuando todos los electrones del ánodo se han perdido y se han almacenado en el cátodo, la batería se encuentra descargada y ya no funcionará más, ¿correcto? Bueno, la pila eléctrica. Lo que hace esta es crear entre los bordes un diferencial de potencial. Se lo logra aprovechando las propiedades físicas y químicas de los cuerpos, generando corriente eléctrica por el contacto de dos materiales diferentes. Aquí vemos el clásico experimento, ¿no es cierto? En un vaso ponemos un electrolito de agua y ácido, y H y Z son electrodos que se pueden hacer de cobre y de circonio, ¿correcto? Esto ya puede generar una diferencia de potencial, haciendo reaccionar estos dos elementos. Esa es una pila básica, ¿correcto? La corriente se crea por el contacto de los dos cuerpos a través del ácido, ¿correcto? La diferencia de potencial depende de la naturaleza de los cuerpos. Eso quiere decir cantidad, pureza, entre otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Pensemos ahora en las baterías que no necesitan mantenimiento. Hace 30 años más o menos, las baterías perdían agua a gran velocidad y se aconsejaba a los conductores que revisen los niveles de los ácidos de la batería por lo menos una vez por semana. ¿No es cierto? Esto ya nos podríamos imaginar los problemas que generaba. Lo cual hoy por hoy ha sido sustituido, ya que las baterías modernas sin mantenimiento no necesita que se añada agua a lo largo de toda su vida útil. Entonces, en condiciones de funcionamiento normales, la vida útil de estas baterías se ha duplicado de 2 a casi 4 o 5 años. ¿Qué ocurre? Antes las rejillas de las baterías estaban hechas con una aleación de plomo con un 10% de antimonio, cuyo objetivo era proporcionar rigidez a este material, ya que el plomo puro era demasiado blando.
pero parte del antimonio se disuelve con este ácido y provoca que la batería pierda agua. Con, con los aumentos en la tecnología y en los campos de la química y de la electroquímica, se ha podido reducir ese contenido de antimonio de ese 10% que normalmente utilizan a un 1.5%. Y esta reducción ha hecho que las baterías ya no necesiten mantenimiento o si lo necesitan, que sea muy escaso, ¿correcto? Y la última mejora ha sido la reducción de este antimonio a un coeficiente de 0.1%, ¿correcto? Y aparte se utiliza un calcio como un endurecedor de las rejillas. El calcio ya no genera la pérdida de agua. Esto hace que el ácido se contamine casi, o más bien dicho, que la contaminación del ácido sea casi nula y las pérdidas por agua se eviten al máximo, por lo que la batería ya no necesita mantenimiento y no haga falta añadirle agua durante su vida útil. Entonces, muchachos, yo les hacía antes la consulta. ¿Cuál es el factor indispensable para que una batería necesite mantenimiento y no necesite mantenimiento? ¿De qué depende? Mateo, usted cuéntenos. Depende del porcentaje de antimonio, me parece que no lo escuché bien porque se me estaba cortando el audio. No hay inconveniente, Mateo. Muy bien su respuesta. Es tan básico como eso. La diferencia entre que una batería sea de mantenimiento o no sea de mantenimiento es un tema químico, ¿no es cierto? Es un tema de composición química de sus elementos. ¿Está bien? Entonces, las baterías, mientras más hagan uso de antimonio para generar una resistencia mayor a a los elementos de la batería, ¿no es cierto? Sobre todo los que están hechos con plomo, que vienen a ser prácticamente los electrodos. Esto genera que se produzcan reacciones químicas que hacen que la batería pierda agua, y al perder agua pierde el ácido sus propiedades. Si yo altero químicamente estas composiciones, logro que estos electrodos se mantengan en mucho mejor estado durante mucho más tiempo. La contaminación se reduce al máximo, la pérdida de agua desaparece y, en otras palabras, genero una batería libre de mantenimiento, ¿correcto? ¿Por qué es importante esto, muchachos? Porque muchas de las veces los servicios de este tipo realizados en talleres se los hace de forma muy mecánica y no se le está explicando el beneficio que se está haciendo a un cliente, tanto aquel que disponga de una batería libre de mantenimiento como aquel que disponga de una batería sujeta a mantenimiento. Si yo simplemente le cojo y le lleno con agua oxigenada la batería y le digo ya está y le cobro por eso queda muy por encima, ¿no es cierto? Si es que yo le doy una explicación coherente al cliente, le estoy explicando qué estoy generando yo al introducir esa agua, ¿no es cierto? ¿Qué busco yo al introducir el agua oxigenada o agua con un poco de ácido diluida, ¿no es cierto? Dependiendo de la gravedad o la vejez de esa batería. Muy bien, continuemos. Más detalles sobre la pila eléctrica. La pila eléctrica genera polarización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lógicamente uno de los químicos que están expuestos mediante el ácido va a ser un químico que necesite ganar electrones y otro perder electrones. Y de ahí que se genera la polarización, ¿correcto? Existe una disminución progresiva de la corriente porque estos nos pueden reaccionar para toda la vida, ¿no es cierto? Ya estamos viendo que la reacción eléctrica química como tal, o esta reacción química que genera electricidad, genera residuos y genera pérdidas de las propiedades de los elementos que intervienen. La resistencia aumenta producto de que el electrolitio sufre descomposiciones químicas, ¿no es cierto? Genera reacciones que ya no tienen las mismas propiedades para transportar los iones eléctricos. El paso de la corriente
se hace de B a A según las polaridades, y las burbujas de hidrógeno que obstaculizan la corriente son las que se encargan de generar estos procesos eh, que disminuyen el funcionamiento de la batería. Es decir, el hidrógeno es a la larga el que en reacción con el resto de elementos generan la oxidación, ¿correcto? Y por lo tanto, la capacidad de la batería para generar corriente. Bueno, aquí tenemos un catálogo más extenso de los materiales que utilizan las baterías. Entonces, como ánodo, podemos que se puede utilizar zinc, cadmio, plomo y litio. Ánodo, ¿qué era el ánodo? ¿Electrodo positivo o negativo? Viéndolo desde el punto de vista del uso de la batería como una pila. ¿Qué era el ánodo? Negativo. Muy bien, el electrodo negativo. Roberto Armijos, ¿qué era el cátodo entonces en este caso? El polo positivo. Correcto, muy bien. Entonces, como ánodo podemos ver que se puede utilizar zinc, cadmio, plomo y litio. Ojo, esta diapositiva es general, porque ya vimos que el ánodo como tal no es plomo puro, sino que era. Como poroso. Muy bien, Mateo. Mateo, Jonathan, por ahí hay gente que está muy conectada. Tratemos de estar a ese mismo grado de involucramiento todos. Entonces, lo mismo será con el litio, no será litio puro, sino tendrá algún tratamiento, lo mismo será con el zinc, etc. En el cátodo sí vemos un poquito más elaborado esta diapositiva, ¿no es cierto? El cátodo puede estar diseñado de óxido de manganeso, ¿correcto? De níquel, también con componentes de oxígeno y de hidrógeno, ¿no es cierto? De dióxido de plomo o de sulfuro de metal. ¿Está bien? Y finalmente el electrolito puede ser una solución acuosa. ¿Alguien me puede decir qué es la solución acuosa? Bueno, tampoco les voy a culpar por no conocer esto, porque yo tampoco lo sabía. La solución acuosa, muchachos, es prácticamente una solución que contiene sal, ¿correcto? Esa es la solución acuosa. Puede ser un electrolito orgánico, ¿no es cierto? Puede ser un electrolito diseñado a base de polímeros. Usted me va a decir, pero el polímero no era plástico. Sí, señor, pero los polímeros se los puede diseñar para hacer electrolitos y serán los que actúen en una batería seca. Y ojo con esto, también pueden ser cerámicos, ¿correcto? Recuerden que el electrolito lo que hace es conectar los, los polos, o en otras palabras, el ánodo y el cátodo, ¿no es cierto? Estos generan que exista un contacto entre los dos, pero un contacto que se pueda graduar y que de esa manera se permita un flujo de electrones, pero sin caer ya en lo que sería un cortocircuito, si es que hubiese un contacto libre, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de resistencia. Listo, muchachos. En base a esto ya veremos a ver, estos son tipos de baterías, vamos a dejar hasta ahí. Pero en base a esto, les quiero preguntar una cosa. Si nosotros estamos viendo la composición de la batería, ¿no es cierto? Que se compone de ánodo y cátodo y un electrolito. Entonces, ¿me pueden decir, o déjenme ver cómo les hago la pregunta? La batería es del automóvil. ¿Es solamente esto, ánodo, cátodo y electrolito? ¿Quién me puede comentar eso? ¿O qué opinan ustedes respecto a eso? A ver, voy a cambiar la forma de la pregunta. Veamos. Eduardo, Manuel Eduardo, le voy a preguntar a usted. Si yo pudiera, ¿no es cierto?, tangiblemente darle a usted este plomo poroso y este dióxido de plomo y, y el ácido, ¿no es cierto? Le doy estos tres elementos. Hágase a la idea que le doy un bloque del uno, un bloque del otro
y un recipiente con el electrolito. Y usted arma eso, ¿no es cierto? ¿Eso ya es una batería de vehículo? ¿Sí o no? Eh, no tiene que estar en celdas, pero no tiene que ser solamente, sino que tiene que tener unas celdas en que va transformando los electrodos para que aumente el voltaje de la batería. Muy bien, Manuel Eduardo. Más o menos a eso es a lo que quería llegar. La batería de un vehículo tiene esa composición, pero en varias celdas, ¿no es cierto? Porque solamente la composición de uno de ellos no generaría la capacidad de voltaje y de corriente necesarios para ser útiles en un vehículo. Por eso es que a veces las baterías, usted las ve íntegramente bien, ¿no es cierto? Pero si por ahí la celda de la mitad está ya en mal estado, esa batería ya no es útil, ¿no es cierto? Ya no se carga bien. Entonces, la composición de varias de estas instalaciones hacen la batería. Y la batería ya no se llamaría batería. Esto les va a sonar un poco confuso, sino se transforma en un acumulador. Es un conjunto de celdas, un conjunto de baterías, un conjunto de pilas. Esto también sucede en las baterías de vehículos híbridos y de vehículos eléctricos. Siempre se habla de la batería, ¿no es cierto? Pero la batería no es más que varias pilas, ¿no es cierto? Porque si es que yo estoy hablando de que necesito estos componentes, estos químicos, imagínense lo que sería para que tenga esos niveles de voltaje y de corriente, tener porciones grandes, macizas, voluminosas de estos elementos para generar lo que hace la unión de varios elementos de estos conectados en serie. ¿Correcto? Entonces, si yo la celda le voy a denominar a la composición de un ánodo, un ánodo, un cátodo y, y un electrolito, ¿no es cierto? Esa composición le voy a llamar batería, pero también le puedo denominar celda, ¿correcto? Si yo uno estas celdas, formo un acumulador. Pero bueno, en el algo popular se lo denomina batería, ¿no es cierto? En sí es una batería. Yo sé que internamente son... ¿Cuántas celdas normalmente han escuchado que tiene la batería? O el acumulador, para ser más preciso. 6 celdas. Eric nos dice 6 celdas, pero bueno, hoy por hoy hay hasta baterías de 14 celdas, ¿no es cierto? Son un poquito más grandes y todo lo demás. Entonces, eso quiere decir que tengo entre 6 y 14 baterías conectadas en serie que forman el acumulador. ¿Está bien? ¿Sí se entendió eso, muchachos? Por eso la pregunta que le hacía a Manuel Eduardo, ¿correcto? Buscando justamente ver si hacían ese análisis y Manuel Eduardo dice, en realidad, bueno, de lo que yo entiendo, una composición así como la que usted menciona solamente sería una celda, pero necesito más celdas, ¿correcto? Bueno, es interesante que conozcamos eso. Hoy por hoy se pueden hacer análisis celda por celda en las baterías, lógicamente necesitamos de instrumentación necesaria para ello. ¿Queda claro este tema? Coméntenos, Kevin, ¿se entendió lo que hemos visto hasta el día de hoy? Sí, ingeniero, muy claro. Listo. Entonces, muy bien, muchachos. Vamos a dejar por hoy ahí. Recuerden que el próximo día miércoles tenemos la evaluación del capítulo 1 y 2, un poquito más orientado hacia el capítulo 2, pero bueno, van a entrar algunas cosas pequeñas del capítulo 1 también. Y el día martes próximo continuaremos con el tema de las baterías. Vamos a revisar ya la composición de las baterías automotrices y verificar algunos elementos más de las mismas, tratar un poquito la temática del mantenimiento de estas. Este es un tema, la verdad, que no es muy extenso, es bastante corto y siempre y cuando yo entienda esas diferenciaciones y esas puntualizaciones que estamos haciendo, es un tema que quedará muy claro, ¿correcto? Igual buscaremos todo lo que podamos en información audiovisual
para reproducirla durante las sesiones y para colgarlas en el aula virtual, a que acompañen y fomenten un poquito el aprendizaje de esta temática. ¿Correcto? Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, muchachos. Igual vamos a ver si es que por ahí elaboramos una pequeña investigación respecto a este capítulo. Vale la pena siempre investigar un poquito más respecto a todos los temas que vamos a tratar. Si no hay más consultas ni dudas, por hoy podemos dejar hasta ahí. Un gusto haberles tenido por acá y nos estaríamos viendo la próxima semana. Gracias, Inge. ¿Listo, muchachos? Gracias, Inge. Pasen muy bien. Gracias, Excelente Inge. noche. Pero... Hasta luego.